Qué bendición. Oiga, no voy a ser muy extenso, voy a ser bastante breve en el día de hoy, pero quiero que me prestes atención por unos minutos y quizás voy a usar algunas historias y algunas cosas que ya conoces, pero quiero que lo veas en un nuevo contexto, en una dirección nueva que creo que es importante para todo creyente comprender. Hace muchos años atrás, luego de la guerra de Vietnam específicamente, se hicieron unos experimentos sociales, o por lo menos se hicieron unos estudios sociales con un grupo de niños específicamente que fueron producto, ¿verdad?, de esa guerra. A muchos de estos niños que quedaron huérfanos, gente en los Estados Unidos los adoptaron y se los trajeron para los Estados Unidos. Y comenzaron a notar en ellos una conducta muy interesante. Estos bebecitos, estos niños, cuando se sentaban a la mesa, por ejemplo, en la mesa acá en Estados Unidos, de repente veían que tenían 5 pedazos de pan, 6 pedazos de pan frente de ellos, y los niños cogían 1 o 2 de esos pedazos de pan, se comían uno y los papás miraban cómo los niños cogían el otro o tomaban el otro pedazo de pan y lo ponían en su bolsillo y lo guardaban y se lo llevaban para su habitación. De todo lo que había en la mesa, tomaban un poco, comían un poco y lo guardaban. A los padres, esto no fue algo que pasó con un solo niño, sino que pasó con varios niños y comenzaron a estudiar qué es lo que pasa, qué es lo que está ocurriendo. Los padres pues comenzaron a dejarlos a que lo hicieran porque están tratando de que los niños se adaptaran, ¿verdad? Y no querían regañarlos por nada. Larga historia, ¿verdad? La larga historia corta, estas personas comienzan a descubrir, a darse cuenta que lamentablemente pues estos niños con el trauma que habían vivido durante la guerra, pues definitivamente como no tenían quizás esperanza de que iban a comer al otro día, aunque tenían abundancia delante de ellos y tenían promesa de que habría abundancia al otro día, ellos no creían todavía en eso. Por lo tanto, de alguna manera u otra, buscaban reservar algo para el mañana por si mañana no tenían algo. Tomó un tiempo adaptarse a entender que no era necesario llevarse un pan a la cama porque mañana iba a haber. Y comenzaban a reservar ese pedacito pensando que no existiría nada en el día de mañana. Es bien interesante porque la realidad es que hay veces nosotros como creyentes que llegamos a reservar cosas en nuestra vida cuando ya Dios ha cambiado nuestra circunstancia y debemos tener la madurez de tener una fe tan grande de vivir para Dios sin reserva alguna, sin tener la necesidad de una reserva. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, damos cuenta que es bien interesante que esto ocurre también en el pueblo de Israel. Por 40 años, todos los días, el pueblo se levantaba por la mañana y cuando se levantaba tenían el maná y no podían aguantar o guardar nada absolutamente. Todo lo que guardaban al otro día se podría. Por lo tanto, Dios tenían que creer que el maná iba a caer todos los días, que Dios iba a proveer para sus vidas todas las mañanas. Por lo tanto, tenían que acostarse a dormir con la fe de que mañana saldría maná. Pero eso era tan solo una prueba, porque algún día ese maná se iba a acabar. Y la prueba de que ellos habían entrado a la tierra prometida es que tan pronto entraron a la tierra prometida, ya nunca más iba a caer maná del cielo, pero se tenía que haber quedado grabado en su cabeza que mañana Dios va a proveer de alguna manera u otra. No tengo que reservar de esa forma porque Dios va a proveer. Y sin darnos cuenta, lamentablemente, en la vida del creyente, nosotros tenemos que aprender a vivir una vida de total fe con Dios, una vida sin reserva. Le doy balance antes de continuar al mensaje. No estoy hablando de que sea malo ahorrar, no estoy hablando de que sea malo tener unas reservas estratégicas en nuestra vida económica. No hay nada malo con eso. Yo creo que todos nosotros sabiamente tenemos que saber administrar. Pero es bien interesante que el creyente no debe tener tal cosa como una cuenta de un fondo de emergencia. Aunque así es que le llaman tradicionalmente. Los creyentes no tenemos una cuenta de un fondo de emergencia, porque emergencias siempre van a aparecer. Nosotros tenemos una cuenta de banco donde hay ahorros que se debe llamar para lo que Dios me pida. En otras palabras, lo que Dios me pida que yo haga, lo voy a hacer, le voy a creer a Dios y tengo que tener la madurez de creerle a Dios cada mañana por su provisión para mi vida
y tengo que vivir una vida sin reserva. Y de esa vida es que yo te voy a hablar en los próximos minutos en el día de hoy. Me gustaría que fueras conmigo al libro de Génesis capítulo 22. No voy a leer toda la historia. Génesis capítulo 22. No, gracias, mi hermano. Esta historia es la historia culminante de la vida de Abraham. Y cuando nosotros miramos Génesis capítulo 22, solo voy a leerte unas porciones. Génesis capítulo 22, el verso 1, dice el verso 1 en adelante: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó como muy de mañana, muy temprano. Abraham no titubeó, Abraham no vaciló. Dios le dijo: hoy, dámelo. Y mañana temprano en la mañana se levantó y hizo lo que tenía que hacer. Ahora mira lo que dice el verso 9. Brinco un poquito más adelante por cuestión del tiempo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio dos voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Y mire esta expresión: porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ya conozco. Ahora, Dios es omnisciente. ¿Quiere decir que Dios no conocía esto? ¿O qué es lo que implica esa expresión? ¿Qué es lo que Dios está diciendo cuando dice ahora conozco? Ahora conozco. Es una vida impresionante, es una vida poderosa. Cuando nosotros estudiamos la historia sabemos que ahí es que Dios le dice: mira hacia atrás. Y cuando mira hacia atrás, Él encuentra allí el carnero que estaba trabado para que ahora fuera el sacrificio por Isaac. Y sabemos que todo esto apunta a la persona de Cristo y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el futuro, ¿verdad? Y era simplemente una tipología de lo que iba a ocurrir y que es la salvación que todos nosotros tenemos. Cuando nosotros miramos la vida de Abraham es una muestra gigantesca de lo que es aprender a tener una vida verdaderamente de fe. Hace unas semanas atrás que estaban las Olimpiadas, me salió un TikTok que me pareció muy interesante, muy curioso. A lo mejor alguien aquí lo vio, pero muestran a una gimnasta del año 1980. En el año 1980, la gimnasta que va a hacer este movimiento que es en el caballo, que es ese movimiento que usted viene corriendo y pone sus manos y da unas piruetas y demás, ¿verdad? Es bien interesante porque en el 1980, cuando usted ve la que ganó, la pirueta que hace no es tan, probablemente usted y yo no lo podríamos hacer, pero no es la pirueta más, ¿verdad? ¿Cómo le puedo decir? Compleja, complicada. Fue una vuelta impresionante, cayó. Entonces muestran las piruetas que hacen hoy. Simone Biles inventó ella, la número 1 de Estados Unidos y del mundo, inventó una pirueta nueva para estas competencias. Algo que nunca antes había hecho y había dado 500 vueltas. Y la comparación que querían hacer es que para tú ganar la competencia este año, tienes que hacer 500 piruetas más que lo que se hacía en el año 1980. Y ponían arriba lo que se pedía de un pastor en el 1980 era que diera una vuelta. Lo que se pide de un pastor en el 2024 es que dé 500 vueltas, ¿verdad? Porque la vida se vuelve quizás un poco más exigente para muchas personas. Pero la realidad, lo que yo quiero que tú entiendas con eso, es que todos nosotros, yo creo que hemos llegado a un punto en nuestra vida donde le preguntamos a Dios: ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más me vas a pedir? ¿Sabes qué más tengo que hacer? ¿Cuánto más tengo que dar? ¿Cuántas piruetas más tengo que dar en la vida? ¿Qué más vas a demandar de mí? ¿Qué más, Señor? ¿Cuánto tiempo más? Porque erróneamente en la iglesia se nos ha enseñado que la fe y la verdadera fe es yo aprender a pedirle a Dios. Y no nos damos cuenta que verdadera fe
es cuando Dios me pide a mí. Verdadera fe es cuando yo soy capaz de vivir sin reserva para Dios. Lo que pasa es que llega un punto donde nos cansamos y preguntamos, ¿cuánto más? Aquí hay gente que está hoy, que tú tienes esta situación con tus hijos. Tus hijos te reclaman, te reclaman, te reclaman, te reclaman, y tú has hecho 500 piruetas y tú le dices a ellos, ¿pero qué más puedo hacer? O sea, ¿qué más tú necesitas que yo haga para que te portes bien? ¿Qué más tú necesitas que yo haga para agradarte? ¿Qué más tú necesitas que yo haga? ¿Alguien ha sentido alguna vez esa presión en la vida? ¿Qué más yo puedo hacer? Entonces tus hijos vienen y te reclaman, pero es que nunca estuviste, no estás sacando tanto tiempo conmigo. Sí, pero, ¿sabes? Estoy trabajando, estoy haciendo esto, te doy la comida, te he ayudado en el carro. ¿Qué más tú quieres que yo haga? Estoy aquí, he hecho todo lo más que yo puedo. Y como que te piden, que te exigen más. En el matrimonio, nadie levante la mano ahora, por favor. Vaya consejería. Pero en el matrimonio, la frustración a veces de la pareja es, ¿qué más yo puedo hacer? ¿Qué más necesito hacer para que me ames? ¿Qué más necesito hacer? Y la persona que quiere permanecer casado sabe que las demandas, mientras más años tenemos, no bajan. Las demandas suben. Por eso es que tú no puedes estar enamorado de tu esposa. Tú tienes que estar enamorado de la idea de estar casado con tu esposa. No es lo mismo. Tú tienes que estar enamorado de la idea del matrimonio. No es lo mismo. El que está solo enamorado de su esposa, eventualmente se desenamora. Para usted vivir enamorado, tiene que estar enamorado de la idea de ser un matrimonio, que no es lo mismo. Porque cuando tú te enamoras de la idea de ser un matrimonio, te enamoras de todo lo que conlleva el estar casado. Disfrutas haber perdido tu libertad. Lo disfrutas. Disfrutas las quejas. Disfrutas la insatisfacción. Disfrutas los corajes. Disfrutas la idea. Es como el que quiere tener hijos no quiere ser, no puede pensar simplemente en ser papá. Tiene que estar enamorado de la idea de ser papá, que significa limpiar Pampers, amanecerte, saber que no vas a poder dormir por el resto de tu vida, por lo menos hasta los próximos 30 años, ¿verdad? No vas a poder dormir, no vas a tener un sueño tranquilo, vas a tener que tener otra preocupación de que tienes que alimentar otra boca. ¿Por qué hay gente que no quiere tener hijos? Porque no están enamorados de ¿qué? De la idea de ser papá. Porque mientras, yo pensé, cuando mis hijas se vayan y se casen, esto se vuelve más fácil. Mentira. Mire dónde estoy hoy. Se vuelve más complicado. Y siguen los nietos, y siguen las nietas, y siguen las cosas. Y uno piensa, porque uno piensa por alguna razón u otra, que la vida se va a volver más fácil y van a haber menos demandas. Pero en la vida de fe es todo lo contrario. El problema de la gente en la iglesia es que se nos ha enseñado a pedirle todo a Dios. Para mucha gente eso es tener fe. Para mucha gente tener fe es yo saber declarar y pedirle a Dios y creer que Él lo puede hacer todo. Y creer y creer y creer que Él me puede dar todas las cosas. Y cuando no me las da, me molesto. La razón por la cual mucha gente es atea en el día de hoy es porque Dios no ha cumplido algún deseo de ellos. Como si Dios fuera un hada madrina que está allí para complacer todos tus deseos. Pastor, es que yo oré por mi papá y se murió, pues yo no creo en Dios. O sea, porque se murió tu papá, tú crees que Dios no existe. O sea, que la condición para que tú creas es que Dios te cumpliera el carro, la casa, pues tú no sabes lo que es vivir por fe. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor en el libro de Hechos, y voy ahora a Abraham y a 2 historias más para orar. Cuando nosotros miramos el libro de Hechos, dice la Biblia acerca de David, y me estoy adelantando un poco, pero dice la Biblia acerca de David: conozco un hombre, en el libro de Hechos es que se cita eso, conozco un hombre conforme a mi corazón, dice el Señor, hablando acerca de David.
Y la gente utiliza ese verso para hablar del pecado. La gente dice, fíjate, Dios dice eso de David porque había pecado, y a pesar de que había pecado, Dios lo que conocía era el corazón. Primeramente, que eso no está bien decirlo así, porque Dios dice eso antes de que pecara. Y tienes que leer el verso completo, porque dice, conozco un hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo le pida. La diferencia entre Saúl y David era que Dios no podía confiar que todo lo que él le pidiera a Saúl lo iba a hacer, pero él podía saber algo: todo lo que le pidiera a David lo iba a hacer. Y ese es el verdadero grado de fe. No cuando tú sabes todo lo que Dios puede hacer por ti, sino cuando Dios es el que sabe todo lo que tú estás dispuesto a hacer por Él. Son dos cosas muy diferentes. Y por eso es que tenemos que vivir una vida sin reservas. Y la vida de la fe no se vuelve más fácil. Es todo lo contrario. Cuando yo miro la vida de Abraham, oiga bien en el día de hoy, cuando yo miro la vida de Abraham, te vas a dar cuenta que Abraham, toda la vida de fe fue Dios pidiéndole. Lo primero que Dios le dice a Abraham fue: vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de tu casa. O sea, ¿usted cree que eso es fácil? Eso no es fácil. Y mire qué interesante. Usted sabe que Abraham no se fue. Abraham no se fue hasta que su papá murió. Por lo tanto, le tomó tiempo a Abraham obedecer lo que Dios le pidió. Después que lo entierra, es que se va. Y el atraso de la promesa de Abraham no es porque Dios se haya atrasado, es que Abraham se atrasó en responder, porque lo primero que Dios le pidió fue: vete. Cumplió después, se fue, pero cuando fue fácil. Y Dios dice: eso no es suficiente. Tú no puedes obedecerme solo cuando es fácil. Después que lo enterró, es fácil irte. Yo te dije que te fuera aun cuando estaba vivo. Jesús es el único que evangeliza pidiendo. Llega donde la mujer samaritana y lo primero que le dice es: dame de beber. Dame. La iglesia hoy piensa que para evangelizar hay que dar primero. Mejor no, vamos a los pozos a darle el agua para que la gente vea nuestro amor. Pero Jesús es todo lo contrario. Te ve necesidad y lo primero que te dice es: dame. Y lo primero que ella dice: ¿cómo tú me pides a mí? ¿Cómo es que tú me vas a pedir a mí? Porque el Señor sabe que en tu mayor necesidad no es lo que se te dé lo que te soluciona, es la demanda que tú permites que se ponga en ti, a la que tú reaccionas, la que transforma tu vida. Y Abraham comienza con esa obediencia en ese momento. Vete, vete, pero no se queda ahí. Se va y se lleva a Lot. Pero a mitad de camino, ¿qué Dios le dice? Tienes que separarte. ¿Usted pensó que separarse de Lot fue algo fácil? ¿Usted piensa que separarse del único familiar que él tenía allí era algo fácil? ¿Usted cree que fue algo sencillo dejar a Lot? No pudo haber sido algo sencillo. Tuvo que haber sido algo complicado. Yo estoy seguro que batalló por un momento Abraham pensando: Señor, pero él es el único que me queda, es mi única familia. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué Tiene que haber batallado, pero en esta vez obedeció. Ahora vete de casa de tu padre, de tu parentela. Luego vete, sepárate de Lot. Y uno piensa: bueno, pues aquí se va a poner más fácil la cosa. Pero no, llega a los 99 años. Y a los 99 años Dios le dice: ahora es que te voy a dar un hijo. Cuando no puedes tenerlo, ahora es que te lo voy a dar. Dice: pero Señor, a esta hora, si mi mujer ya se le pasó la costumbre, ya esto es difícil, esa mujer no quiere ni nada, ya estamos al otro lado. Ahora es que te lo voy a dar. Para colmo, hermanos, después que se lo da, al poco tiempo, Se lo pide. Abraham no es el padre de la fe porque creyó por un hijo. Abraham es el padre de la fe porque estuvo dispuesto a darlo. La vida del creyente no se pone más fácil. La demanda a la que estamos dispuestos a aceptar. La demanda a la que estamos dispuestos a aceptar en nuestra vida. Día tras día. Si estamos dispuestos a darlo todo. Y yo sé que probablemente tú que estás aquí en el día de hoy te has hecho esa pregunta alguna vez en tu vida.
¿qué más tengo que hacer? ¿Cuánto más tengo que hacer para poder tener la vida que quiero? ¿Cuánto más tengo que hacer para poder tener el matrimonio, los hijos que quiero? ¿Cuánto más tengo que hacer? ¿Cuánto más tengo que dar? ¿Cuánto más tengo que perdonar? ¿Cuánto más tengo que amar? Señor, pero ¿cuánto más me vas a pedir? La pregunta no es cuánto más tienes que hacer. La pregunta es cuánto más estás dispuesto a hacer. Y si no estás dispuesto a hacerlo todo, no puedes creer por todo. Si hay una reserva en el día de hoy, es porque hay una duda en tu corazón de que mañana Dios no va a proveer. Cuando nosotros miramos esta historia de Abraham, y te voy a llevar una historia en el Nuevo Testamento en un momento, pero cuando miramos esta historia de Abraham es una historia muy interesante. Porque es bien curioso cuando nosotros miramos estos versos que te acabo de leer. Y si usted lo lee con detalles, oiga bien, Génesis capítulo 1 y el verso 1, Génesis 22, 1 y el 2. La gente lo lee en español así rápido, pero no se dan cuenta que es una conversación. ¿A qué me refiero? Abraham, Dios le dice, Abraham, dame tu hijo. Y en el hebreo lo que te dicen es que es una conversación, pregunta y respuesta. Abraham, dame tu hijo. ¿Cuál, Señor? Tu único. Señor, tengo dos, al que amas. Así es que lo leen los hebreos. Abraham, dame tu hijo. ¿Cuál? Tu único. Tengo dos, al que amas. Y Abraham se levantó de mañana y salió corriendo. Comenzó a hacerlo inmediatamente. Pon un poquito de música, mi amor. Comenzó a hacerlo inmediatamente. La Biblia nos dice básicamente que no habló con Sara. ¿Tú te imaginas si se lo dice a Sara? Viejo, ¿tú sabes cuánto tú me chavaste por este hijo toda la vida? ¿Y cómo que ahora Dios te lo pide? La Biblia dice que Abraham estuvo en silencio por 3 días, sin decir nada, luchando con eso. Mira qué interesante, hermano, que cuando llega el momento de matarlo, dice la Biblia que Dios le dice, Abraham, Abraham. La primera vez, ¿cuántas veces lo llamó? 1. La segunda vez lo tuvo que llamar, ¿qué? 2. ¿Por qué? Porque Abraham estaba tan dispuesto a hacerlo que Dios tiene que gritarle 2 veces para detenerlo. Abraham, Abraham, no lo hagas. No lo hagas, Abraham. Mira qué vida tan diferente, que a ti te toma 3 veces que Dios te diga que haga algo y con una para que pare. Una excusa es lo que hace falta para que no hagas más nada. Una excusa, y hay que decírtelo con tus hijos. ¿Cuánto usted tiene que decir las cosas a sus hijos? 10 veces. Eso no es obediencia. Eso es cansancio. Abraham, cuando Dios le pide, dame tu hijo, no se diga más nada. No entiendo. Me quedo callado. Comienzo a caminar. En 3 días estoy dispuesto a ir allí. Al punto tal que Dios tiene que gritarme del cielo 2 veces y decirme, no lo hagas. Mire, 2 cosas más. 2 cosas más. Le dice, porque ahora conozco cuánto me amas, porque estuviste dispuesto a sacrificar tu hijo. Pero fíjate qué interesante, Dios no dice, como dijo en Génesis 22:1, tu único al que amas. En esta ocasión dice tu hijo, porque Abraham acababa de demostrar que ya no amaba tanto a su hijo como amaba a Dios. En ese acto de fe. Pero lo grande de todo esto es lo próximo que yo quiero que tú veas, para llevarte un verso más. Dios dice, ahora conozco. Dios no conocía esto de Abraham. Pero si Dios es omnisciente. Lo que pasa es que la palabra ahí, en el original, es la palabra yada. Esa palabra no habla de conocimiento únicamente mental, habla de un conocimiento experimental. Dios le está diciendo a Abraham, me has hecho experimentar algo que nadie me ha hecho experimentar. Abraham, estás entendiendo lo que yo vivo, lo que yo experimento, y me has hecho tú sentir a mí algo que nadie me ha hecho sentir.
En la iglesia lo tenemos todo al revés. Queremos nosotros que Dios nos haga sentir, sin darnos cuenta que lo más grande sería cómo nosotros lo hacemos sentir a Él. Esa es la verdadera pregunta en el día de hoy. ¿Cómo yo lo hago sentir a Él? ¿Cómo mi acción lo hace sentir a Él? ¿Cómo se sintió el Señor a dar a su hijo? ¿Has experimentado tú eso alguna vez en la vida? Lo dudo. Lo dudo. ¿Y por qué lo dudo? Porque hoy tienes reservas. Pero hubo un hombre que estuvo dispuesto a hacer sentir a Dios lo que se supone que tú y yo sintamos al entender lo que Dios hizo por nosotros. Oiga bien, se supone que tú y yo sintamos que Él entregó a su hijo, y Dios un día sintió que alguien estaba dispuesto a hacerlo por Él. Y Dios, que yo tengo que haber sido un espectáculo. Dios dice: ahora siento. Hace unos cuantos años atrás, en un momento muy difícil de nuestra vida, yo recibí una llamada bien importante de una persona a quien aprecio mucho. Y me dijo: Otoniel, Dios me dijo que te regalara tal cosa. Era un sueño. Y cuando me dijo que me iba a regalar algo, que no digo lo que es, lo primero que yo recibí fue susto, miedo. No. Eso es muy grande. No, gracias. No, mira, te lo agradezco, pero gracias. Un gran amigo, una gran persona. Gracias, no. Te lo agradezco. Me dijo: piénsalo, porque Dios me dijo que era a ti. Me tomó 3 días pensarlo, 3, 4 días. Y le dije: vamos, voy a recibir tu regalo. Hermano, cuando usted tiene que pensar 3 días para recibir un regalo, ya usted sabe que no es algo sencillo. Y recuerdo el día que me están entregando el regalo junto a mi esposa, en un lugar en particular, bajo la noche. Y yo, con lágrimas en mis ojos, le pregunto a esta persona, y le digo: tú tienes tanta gente a la que tú le pudieras regalar esto. Tienes tantas personas a las que tú le puedes regalar esto. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué piensas en dármelo a mí? Y me dijo: Otoniel, 3 cosas te voy a decir. Nunca me olvidaré junto a mi esposa de ese día. Nunca me olvidaré llorando, las 2 parejas llorando en ese lugar. Nunca me olvidaré. Me dijo esta persona: nosotros habíamos estado batallando con un montón de deudas que lamentablemente heredamos en un momento dado por algunas malas decisiones que se tomaron. Unas poquitas deudas, 27 millones de dólares nada más, pero pero ya todo está resuelto, lo que sé yo. Pero esta persona está allí. Estábamos los 4 llorando, solo. Y yo le decía a él: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y me dijo: Otoniel, número 1, Dios me dijo que te dijera que no tan solo se heredan deudas, sino que también se heredan bendiciones. Eso fue lo primero que me dijo. Me dijo: segundo, Otoniel, Dios me mostró lo que va a hacer contigo en los próximos años. Y yo quiero ser el primero en dar una ofrenda así de grande en tu ministerio. Yo quiero ser de los primeros que yo pueda decir: algún día yo di una ofrenda así de grande. Y me dijo: número 3, la más egoísta de todos. Llorando me dijo: yo quería sentir lo que es dar algo así de grande. Si yo lo que quería era sentir. Si yo puedo vender esto, pero llorando, todos a lágrima viva llorando. Me decía: yo quería sentir lo que se siente dar algo así tan grande. Y ese día los 2 conocimos algo. No con conocimiento, sino por una experiencia. Te pregunto en el día de hoy: ¿cómo tú estás dispuesto a hacer sentir a Dios? Lo que Dios está pidiendo de ti hoy, ¿lo estás dando por completo? La demanda que Dios ha puesto en tu vida en el día de hoy. La vida no se vuelve más fácil. Definitivamente, cada vez que nosotros vamos creciendo y desarrollándonos en el Señor,
Dios va a pedir más. Es el grado de madurez. Y en la iglesia estamos buscando a ver cómo Dios me hace sentir. Y qué maravilloso cuando tú sientes a Dios. Qué bonito cuando la presencia de Dios viene sobre tu vida. Pero la pregunta es, ¿cómo se siente Dios cada vez que tú dices no a lo que Él te está pidiendo, solo porque tú estás pensando, ¿cuánto más tengo que hacer? ¿Cuánto más tengo que hacer? Por eso es que la gente deja de servir a Dios. Por eso es que la gente deja de ir a la iglesia. Por eso es que la gente deja de servir al Señor. Pastor, es que me hirieron en la iglesia. Me lastimaron en la iglesia. ¿Cuánto más tengo que aguantar? Bueno, mañana vas a un trabajo también que te han herido. Pero no te vas del trabajo. No te vas del trabajo. Pastor, pero ¿cuánto más tengo que hacer? Esto es toda una vida. Cuando nosotros miramos el libro de Lucas capítulo 9 y me preparo para orar, te prometo que esto va a terminar en bendición en un momento. Ok, oiga bien, porque sé que lo que estoy diciendo no es tan fácil entenderlo. Pero en el libro de Lucas capítulo 19, el Señor está con sus discípulos. Y en el verso 21 le dice, pero Él les mandó que nadie dijese eso, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esto es el Señor hablándole a los discípulos. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, ¿cuándo dice ahí? Cada día. Toma tu cruz, dice, cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda su vida por causa de mí, la que. Ahora, mire para acá, por favor, hermano. ¿A quién le está diciendo esto Jesús? La gente piensa que esto es un mensaje evangelístico. La gente piensa que Jesús está predicándole esto a la multitud, y por eso es que le dice, se para a los evangelistas a decir, toma tu cruz y sígueme, sigue al Señor. Eso no se lo predicó a la multitud, eso se lo predicó a los discípulos. Y se lo habló, pastor, pero ¿quiénes son los discípulos? Los que hace 3 años y medio atrás lo habían dejado todo, y después de 3 años y medio para adelante, lo que habían dejado no era suficiente. ¿Me expliqué? Pedro dejó la barca y 3 años y medio después tenía que dejar su vida si quería seguirlo. Pedro no podía decirle, Señor, pero ya dejé la barca. Señor, ya dejé la suegra. Bueno, la suegra no cuenta, pero dicen que Pedro negó al maestro porque le sanó la suegra, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso es un mal yerno nada más. Así que, pero piensa, imagínate tú un culto como ese, donde el Señor te diga, muchachos, vamos para un nuevo lugar, pero el que quiera seguirme, lo único que tienes es que perder tu vida. Señor, pero ¿cuánto más si dejé la barca? Señor, pero si dejé el negocio. ¿Sabe que hay gente que no le gusta comenzar una iglesia como esta? Porque hay gente que quiere ir a una iglesia que ya está hecha, donde me van a servir, donde voy a ser servido. Porque ya dicen, ya me cansé de servir. ¿Cuánto más voy a hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Cargar una silla, mover una silla. Pero la vida de fe es todo una demanda. 3 años y medio después de dejar sus familias. Y el que entiende la historia de los discípulos sabe que un día Jesús le dijo a un joven rico, tienes que dejarlo todo. ¿Se acuerda? ¿Y qué dijo Jesús? Se miró a sus discípulos y dijo, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Y qué hicieron los discípulos? Maestro, ven acá, espérate. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Ese es en el mismo Lucas 18. Piensa conmigo. Si los discípulos le cuestionaron, quiere decir que ellos eran ¿qué? Ricos. Vuelvo y te lo repito. Jesús le dice a un joven rico, tienes que dejarlo todo para seguirme. El hombre no lo deja. Jesús dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y los discípulos van y le sacan, espérate. ¿Y qué va a pasar con nosotros?
¿cierto? Así que ellos eran ricos. ¿Y qué Jesús le dice? No hay nadie que haya dejado casa, padre, madre, hijos, que reciba 100 veces más aquí y ahora y en el más allá la vida eterna. Así que tranquilos, muchachos. Pero ya ellos habían dejado ¿qué? Casa, padre, madre, hijos. Cuando Jesús va para la cruz, les dice: muchachos, queda una cosita más. Hay que perder la vida. Ok, ¿me siguen ahora? ¿Me siguen ahora? Yo te voy a decir el problema de no seguirlo en ese momento. El reto de no seguirlo es uno muy sencillo. Cuando el joven rico dice que no, en inglés, la versión en inglés es bien interesante, porque en inglés se llama John Rich Ruler. John Rich Ruler. Joven, líder de la sinagoga y rico. Cuando Jesús le pidió déjalo todo, no le pidió tan solo el dinero. Le pidió deja tu título en tu sinagoga y deja tu juventud. Y lo que el joven no estuvo dispuesto a dejar fue ni su juventud, ni su título, ni el dinero. Lo más fácil que uno puede dar es dinero. Y los ricos quieren comprar la vida eterna con el dinero. Y si tú le pides dinero, es más fácil dar el dinero que dar su vida, su juventud y su posición. El joven dijo: no, yo regreso a ser el líder de la sinagoga, joven y rico. Y lo triste de eso es que sabemos a lo que regresó, pero nunca descubriremos lo que pudo ser. Nunca descubriremos cuántos libros pudo haber escrito, cuánta gente se pudo haber sanado. Nunca descubriremos cuántas cosas pudo haber logrado. Nunca descubriremos si él pudo haber sido un apóstol a las naciones. Nunca descubriremos, porque cuando tú no estás dispuesto a dejarlo todo, sabes a lo que regresas, pero nunca conocerás lo nuevo que Dios tiene para ti. Jamás en la vida. Jamás. Y ese es mi reto para ti en el día de hoy. Si ya estás aquí, ¿por qué no darlo todo? Si estás en este momento en tu vida, ¿por qué no darlo todo? Si ya has sacrificado tanto, ¿por qué no hacerlo un día más? ¿Por qué no arriesgarte un día más? ¿Por qué no creerle a Dios un día más? ¿Por qué no enamorarte del dolor del sacrificio? ¿Por qué no enamorarte del dolor del proceso? ¿Por qué no enamorarte del dolor del trabajo que hay que hacer? De eso es que tienes que estar enamorado todos los días. No te enamores del hijo perfecto, enamórate del proceso para el cual tienes que llevarlo ahí. No te enamores del matrimonio perfecto, enamórate del proceso por el cual tienes que pasar para llevarlo a ese lugar. Pero con esto termino en el día de hoy. Eso solo lo pueden hacer un grupo de personas en particular. ¿Quién es, pastor? Muy simple. El Señor no le dijo eso a sus discípulos después de 3 años y medio. Se lo dijo en Lucas 9, luego de que Pedro dice: todo el mundo dice que tú eres Elías, todo el mundo dice que tú eres otra cosa, pero yo digo que tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. Y después que Pedro dijo que él era el Cristo, Jesús dijo: ahora están listos para dejarlo todo. Porque solo el que lo ha conocido verdaderamente es el que está dispuesto a dejarlo todo. Todo el que lo ha conocido realmente es el que está dispuesto a vivir para Él. Todo el que lo ha conocido realmente es el que está dispuesto a decir: Señor, dime qué más tú quieres que yo haga. ¿Qué demanda tú vas a poner de mí este año, Señor? ¿Qué tú me vas a pedir a mí? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Para dónde tú quieres que yo vaya? ¿Cuál es la exigencia de este año, Señor? Dime. Señor, no me la pongas más fácil. Pónmela más difícil, Señor. Pónmela más dura. Yo quiero hacerte sentir lo que nadie te hace sentir. Yo quiero mostrarte que estoy dispuesto a todas. Estoy dispuesto a todo y a todas. Voy para adelante en el nombre de Jesús. Y solo esa gente es la que descubrirá cosas que otros nunca podrán vivir. Pedro nunca hubiera llegado a ser quien llegó a ser si no hubiera dejado todo, incluso estar dispuesto a perder la vida. Con esto que digo no menosprecio a nadie, pero el título de apóstol le queda muy grande a mucha gente.
muy grande a mucha gente. Decían estos días en la radio en Puerto Rico, yo por muchas razones estoy involucrado allá en nuestra isla en todos los temas políticos, y pues me meto en cosas que quizás la gente piensa que no me debo meter, pero si no me meto ahora nos va a pasar como le ha pasado en muchos países de ustedes. Así que he decidido que aunque me cueste, prefiero que me cueste ahora que me cueste después. Tan sencillo como eso. Así que mientras tengo la oportunidad de hablar y no me la limitan en Puerto Rico, lucharé por nuestros derechos en nuestra isla, porque no quiero algún día que nos limiten como a muchos en sus países lo hicieron y los han hecho que estén aquí en el día de hoy, lamentablemente algunos de ustedes, sin querer estarlo. Así que para que sepa que por esa razón es que estoy metido en lo que me meto. Y lo digo porque usted va a oír 500 cosas de mí en ese sentido, pero estoy dispuesto a darlo todo. Los otros días en la radio, programa número 1 de Puerto Rico, en las noticias, voy una vez por semana. Si fuera por ello estaría todos los días, son 2 horas diarias, no puedo estar allí. Así que voy una vez por semana a hablar de los temas de política. Estábamos analizando los temas de esa semana, de ese día, y analizando los candidatos de nuestro país y demás. Y de repente, en un momento así de inspiración y de coraje mío, me permitieron, todo el mundo se cayó cuando empecé a dar mi discurso, de un discurso por 15 minutos, de lo que le hace falta a nuestro país. Y comencé a decir, en nuestro país no nos hace falta un nuevo administrador, porque todos los candidatos lo que nos hablan es que ellos van a administrar mejor. Y yo comencé a decir, no nos hacen falta nuevos administradores, nos hacen falta visionarios, gente que estén dispuestos a darnos un futuro, gente que estén dispuestos a decirnos de aquí a 20 años, gente que me digan, Otoniel, no te vayas de Puerto Rico, porque vamos a hacer esto y aquí, Otoniel, tranquilo, va a durar 5 años, 7 años, 8 años, 9 años, pero de aquí a 10 años, 15 años, esto es lo que comenzamos a hacer. Lo que necesitamos es una visión. Y comencé a hablar así. Y le recordé a ellos, le dije a toda esta gente, el lugar, la radio se quedó en silencio, las redes se prendieron, se encendieron. Y comienzo a decir en una, y te doy todo este contexto para que entiendas lo que te voy a decir, comienzo a decir, nos hacen falta líderes como esos de hace años atrás. Le dije, cuando yo era muy jovencito, entré con mi padre a la oficina de Rafael Hernández Colón, un gran gobernador. Y nunca me olvidaré haber entrado en esa oficina y ver ese hombre de Estado, cómo hablaba. Lo impresionado que yo quedé siendo jovencito en la oficina del gobernador, escuchar a ese hombre de lo que venía para Puerto Rico, lo que venía para el país y lo que iba a hacer. Hace falta gente como esa. Y le dije, hace falta gente como Romero Barceló, uno de los hombres más controversiales en nuestro país. Y le dije, pero un día, yo lo entrevisté en la televisión, en nuestro canal de televisión. Este hombre ya tenía 70 y pico, 80 años, ya estaba retirado. Y lo entrevisté porque en esos días pasados, para que usted entienda el contexto, y me va a entender ahora, después que ya salió de gobernador, un día en un restaurante, 70 y pico de años tenía, y se metió a los puños con otra persona, peleando por su ideal. Lo cogieron unas cámaras, y tuve este viejito peleando con otro a los puños. Y yo lo entrevisté semanas después de eso. Y estoy contando esa historia, le digo, y yo le pregunté, pero ¿por qué usted todavía se mete en problemas? Y este hombre quiere que Puerto Rico sea Estado de la nación. Y él dice, yo le pregunté, ¿por qué usted todavía se mete en problemas? ¿Por qué usted no se retira? ¿Por qué usted no se va de ese lugar y ya se retira y se va a descansar? Y me miró seriamente y me dijo estas palabras. Me dijo, pastor, yo no corrí para una posición. Yo corrí por un ideal. Y hasta que yo no lo vea cumplido, yo no voy a descansar. Aquellas palabras me marcaron a mí. Terminamos la entrevista, hermanos, y yo subí a mi oficina y me tiré de rodillas a llorar. Y me tiré de rodillas a llorar porque yo le decía a Dios, yo no sé si tú eres un ideal tan grande para mí que yo esté dispuesto a pelear toda la vida. Yo le decía eso a Dios. Yo le decía, Señor, hoy yo te tengo que admitir que yo no sé si tú eres algo tan importante para mí, para yo estar dispuesto a pelear toda mi vida. Y mi oración esa noche era, ese día allí en la oficina llorando era, Señor, que tú seas mi ideal. Señor, que tú te metas tan dentro de mí
Que esto sea lo que yo quiero soñar, vivir, caminar y morir por el resto de mi vida haciendo. ¿Y cuál es mi oración por ti en el día de hoy? Que tú llegues a ese punto en tu vida. La vida de fe no se trata de demostrar todo lo que Dios te ha dado. La vida de fe se demuestra por todo lo que tú has dado. Por cuando tú has aceptado cada demanda delante de Dios. Y yo quiero orar por ti en el día de hoy. Yo no sé cuántos están aquí vacilando en su fe. No sé cuántos de los que están aquí, usted está en una iglesia nueva hoy. Un comienzo complicado, no fácil, no está todo. Pero así que comienzan las cosas. ¿Y por qué le decía yo a alguien estos días? Porque yo sé que mis muchachos, hablando de ellos, hablando de mi yerno también en Orlando, y 2 o 3 nuevos que tengo, me preguntaban cómo yo sé que van a tener éxito, pero me refiero ahora a ellos aquí, porque yo conozco su trayectoria. Como a los 19 años, jovencito, lo que hacía aquí, lo que hacen aquí, lo han hecho toda su vida. Alquilaban las sillas allá en Antigua Guatemala, alquilaba una camioneta, toda la semana ponía unas sillas, las bajaban, las subían, porque sé que mi hija manejaba 1 hora y media todos los domingos para servir en casa de Dios, porque el culto empieza a las 7, pero los que cantan tienen que estar 1 hora y media antes, así que hay que salir a las 4 de la mañana y manejar 1 hora. Y la gente dirá, pero le pagan. Nada, nunca. Algunos me han preguntado si yo le estoy pagando. Algunos me han preguntado si nuestra iglesia ha puesto algo aquí. Y la respuesta es no. Yo soy honesto. Y usted, pastor, ¿por qué? Porque todos tenemos que estar dispuestos a darlo todo. Ellos pueden saber algo y usted puede saber algo que si tengo que meter la mano la voy a meter. Tan sencillo como eso. Por ellos y cualquiera de mis pastores lo hago, lo he hecho y lo hago. Pero todo el mundo tiene que estar dispuesto a pagar el precio. No se pone más fácil. Y mi oración hoy por ti es que cuando salgas de aquí le digas, Señor, gracias por todo lo que tú me has dado. Gracias por todo lo que tengo, Señor, pero quiero saber una cosa. ¿Qué tú quieres que yo te dé? Señor, ¿hay algo que tengo reservado en mi interior? ¿Hay algo que tú sabes que yo no estoy dispuesto a darte? Pídemelo, Señor, y yo te lo voy a dar. Ponte de pie ahí en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros hoy. Realmente espero que el Señor haya tocado tu corazón con ese mensaje. Y si vives en el área de Dallas-Fort Worth, te invito a que puedas ser parte de nuestros servicios presenciales. Y si también este ministerio te ha tocado a ti de alguna manera, no olvides en poder ser parte de nosotros sembrando una semilla o adquiriendo más información en fuentedallas.com.